Bueno, gracias por esperarnos. Vamos a hablar en un instante con Gustavo Posse. Él es intendente de San Isidro, va a ir por la reelección también. Ya está esperando Margarita Stolbizer, la candidata a presidente por Progresistas. Marcelo, me da la impresión que a medida que se acercan las definiciones electorales, los candidatos, bueno, obviamente pulsando los mensajes de la sociedad, sus consejeros van como corriéndose un poquito para el centro, ¿no? Mauricio Macri diciendo, bueno, voy a mantener esto, les voy a dar lugares en el gobierno al radicalismo y a la coalición. Scioli diciendo, hay que bajar la inflación. Me da la impresión, ¿no? No sé cómo lo ves. El único que se desmarcó un poco fue Massa, ¿no? Corriéndose un poco más hacia la mano dura de los planes sociales, Sí, por ni ejemplo. Scioli ni Macri, dice. No, se Massa, animaron ¿no? a tanto. Me parece que Scioli y Macri están tratando de pelear el mismo espacio, buscando espacios comunes. En el caso de Macri, me parece que él sigue pagando el costo de haber dado algún giro que no terminó de explicar en su momento sobre temas aerolíneas. Sí, después vamos a hablarlo con ¿no? eso con Humberto Schiavone. Me parece, bueno, que a lo mejor tenía la intención y la dijo en el peor momento, ¿no? Porque no era un festejo el que estaban haciendo. Era un discurso para decir con 10 puntos más que los que sacaban la elección y además explicar un poco más, decir, aerolíneas sí, pero no esto, ¿no? YPF sí, pero con aquello. Quedó como un discurso que todavía sigue dando explicaciones. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que en realidad lo que los candidatos hacen, o al menos los que están ahí peleando arriba, es darle mayor dosis de realidad a sus discursos, porque empezaron tocando el arpa, digo, nada tenía que ver con necesidades de la sociedad, y tal vez ahora estén acercando un poquito más, ¿no? Yo creo que la sociedad está demandando un poco más y la realidad se está poniendo un poco más estresante. Como hablábamos recién del dólar, hablábamos de una inflación que está creciendo un poco más, un consumo que crece o no crece, los temas de ocupación y empleo que empiezan a ser un tema que empiezan a llamar la atención o a mirarse, si la economía crece o no crece, la realidad económica empieza a ser otra. Gustavo Posse, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, un gusto estar acá. ¿Le gusta la campaña electoral? Es una campaña fría, el sistema electoral y el sistema de boleta papel es malísimo y me parece que además, bueno, el famoso calendario electoral que iba Es desgastante, a dar un ¿no? rumbo y todo es desgastante, cansa inclusive a los que todavía no votaron, el caso de la provincia de Buenos Aires, el caso de las provincias. La verdad es que lo que nosotros esperamos es una elección donde ya se vaya perfilando este 9 de agosto y donde además haya un desplazamiento de los votantes hacia quien sea el desafiante, hacia el challenger. Entre agosto y octubre, que sea la gran encuesta también, para el que no tiene decidido el voto, y que están los que buscan la continuidad, para eso está el Frente por la Victoria, y los que queremos cambiar, y para eso está el Frente Nuestro, que es Cambiemos. La palabra cambio sigue siendo importante porque pareciera que ahora ya cambiar no es tan positivo. A la gente que empieza a consumir más, decirle cambiar puede ser decirle un mensaje negativo. Lo que hay que decir es la verdad. Y la verdad es que hay mucho circulante, la verdad es que la inflación tiene que ver con una insuficiente oferta de bienes y de servicios en relación a la demanda, y la demanda, uno siendo candidato, siendo de un partido, de un frente que pelea por el poder, nunca va a estar en contra del consumo, pero hay que decir la verdad. También la siguiente cuestión, y que nosotros en eso queremos hacer mucho hincapié, es que somos optimistas en el caso de hacernos cargo del gobierno nacional, de la provincia, de las provincias, de los municipios nuevos. ¿Por qué? Porque entendemos de que administrando bien, haciendo bien las cosas, con seguridad jurídica, con confianza, el dólar, ¿cuál es el problema del dólar? La falta de confianza. ¿Cuál es el problema de la inflación? Lo que hablábamos. Entonces, ¿cuál es el problema del país? La falta de inversión genuina. Y nosotros somos optimistas respecto del cambio, siempre con los pies sobre la tierra, soñando en postulados grandes que tienen que ver con la salud, con la educación, con la búsqueda de una sociedad más justa, con la cuestión de que tampoco se habla mucho y se debe hablar durante la campaña, que es la cuestión de la inseguridad. Quienes viven más inseguros son las personas más humildes. Cuanto mayor es la escala social, más seguros viven. Entonces la seguridad no es de derecha ni es de izquierda, la seguridad... Por eso, pero en la campaña los candidatos en la provincia hablan de inseguridad como deben hablar. Llega el momento y se abatatan. En general ocurre eso. Nuestra candidata plantea bien la cuestión. ¿Lo sorprende la performance de María Eugenia Vidal? Las encuestas de hoy la dan bien ubicada. Es buena. Aparte va a sacar tantos votos como saque tantos y más votos que como saque Mauricio Macri, que no es poco. Cuando decías, hablamos de seguridad, ¿cuál es la propuesta? Digamos? ¿En qué va a cambiar? Atender la cuestión social. Si se atiende la cuestión social, terminamos con el semillero de la cuestión de lo de la inseguridad. Pero mientras tanto hay que sobrevivir.
Y además hay gente que decidió su vida, su inclinación por la delincuencia. Y esa gente lo que requiere es que del otro lado esté el Estado. Cuantos más jóvenes, más tiene que trabajarse con la educación. Cuanto más grandes y más psicópatas sea la respuesta del Estado tiene que ser a régimen cerrado. Este país no decidió el modelo. En realidad, en este país, sobre todo con este gobierno, lo que ocurrió ya no es la cuestión del garantismo. Todos somos defensores de las garantías constitucionales de las víctimas y de los victimarios. Lo que ocurrió en este país es que se inclinó hacia el abolicionismo. Eso es lo que nosotros debemos cambiar. ¿Cómo se define abolicionismo en este caso? Abolicionismo es el intento del último Código Penal de fondo. Abolicionismo es que bajar las penas de los narcotraficantes, abolicionismo es bajar las penas de aquellas personas que de manera sistemática saben que lo que están haciendo es practicando el delito y lo que quieren hacer es reiterarlo. Abolicionismo es que se llegó a escribir, funcionarios del Estado, sean judiciales o del Estado del poder político, llegaron a escribir que ningún ser humano debía estar privado de su libertad. Y en realidad lo que hay que separar es a las personas que hay que recuperar de las personas que ya son determinadamente peligrosas, hasta que un equipo médico, psicopericial, sociólogos, etcétera, son los que dicen que esas personas, que en general son personas ya de más edad, más adultos, más decididos, ¿cuándo pueden volver a circular con la sociedad? El tema de la recirculación constante de los delincuentes es lo que pone en riesgo sobre todo al que menos tiene. Acá en la Argentina pasó un hecho trágico, un preso tuvo su primera salida y 2 sicarios lo mataron. Sí. Terrible eso. Pero también está el hecho de las libertades ambulatorias. Libertad ambulatoria quiere decir la escarcelación constante y que a los 20 días producen una tragedia. No, pero ¿cuándo alguien llega a estar preso dejaron en la salir a un Argentina? tipo para que lo mataran, digo, porque alguien debía saber que era peligroso esto. Pero además, supongamos, ese es un caso extremo, que es un caso que ya habla de organización, ya habla del problema del narcoestado, el problema de... Cuando hay sicario no es por temas religiosos en la Argentina, cuando hay sicarios es por tema de narcos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Atender la cuestión social, cada vez más la cuestión de lo de la educación, pero el Estado debe responder con aquellas personas que tienen que estar a régimen cerrado hasta que se dictamine de manera científica que mediante la educación, mediante el hecho de poder rehacerlos, rehacerles la personalidad, rehacerles la vida social, el patronato, ¿qué es lo que pasa con la persona cuando sale en libertad? Queda solo. Marcelo. Si trabajás sobre la salud, sobre la educación, trabajás sobre la cuestión social o modificás los códigos, son todas soluciones de mediano o de largo plazo. En el corto plazo, digo lo que hago. En San Isidro el primer patrullaje municipal que se hizo fue ahí, fue cuando empecé como intendente en abril del año 2000. Hoy es el lugar más saturado con patrullaje municipal y aún no estando de acuerdo el que más colabora para el funcionamiento del Comando de Patrulla Provincial. La segunda escuela de policía local es en San Isidro, cuando en realidad nosotros llevábamos el proyecto de Policía Municipal Autónoma, pero nos adaptamos. Y hoy ya salieron los primeros 100 y pico de policías locales, los 240 que salen en los próximos meses, hasta llegar a una cifra de 380. ¿Scioli tenía razón entonces diciendo saturé la provincia y controlé la inseguridad? Saturé la provincia con policía, ¿no? Son maneras de ver. Si ustedes me dicen, a Scioli lo veo mejorador respecto de la posición que tiene el gobierno nacional en cuanto al tema de lo del delito. El gobierno nacional es absolutamente negador. Scioli no es eficiente en la resolución del problema de la seguridad. A ver, yo soy de la provincia de Buenos Aires y no es eficiente a esto. En general, a la pregunta que hacía Charlie y Cantón, yo les quiero decir esto. En general, la política no quiere hablar del tema de seguridad. Somos muy pocos los que arrancamos desde hace muchos años pagando el costo de hablar del tema de seguridad y dedicarnos al tema de seguridad. Era como que aquel dirigente que se dedicaba al tema de seguridad era de segunda o de tercera clase, y aquel que venía con ideas porque en la Europa nórdica y traían cualquier cosa que no era adaptable ni tenía que ver con la seguridad, ese era un dirigente de fuste. Bueno, pero con seguridad hizo su campaña Sergio Massa, o arrancó la campaña siendo eje en eso y le fue bien, ¿no? No se puede negar que en el caso de lo de Massa, él sigue esa idea y él sigue esa línea, y en mi caso sigo esa línea como intendente por haber sido el lugar que más satura con patrullaje, el lugar que más satura con cámaras, el de mayor cantidad de cámaras por habitante o por kilómetro cuadrado, todas en tiempo real en 105 kilómetros de fibra óptica, se ve más de noche que de día, nunca puede apagarse la cámara, lo cual una cámara que no funciona y que la justicia necesitaba saber o se necesitaba para una prevención es una tragedia para la República porque empieza todo tipo de sospecha. Eso no ocurre con nosotros. Y además una cosa,
Justicia juvenil restaurativa, el primer lugar donde se aplica para que los chicos no sean institucionalizados ante el primer delito simple, la primera contravención, es en San Isidro. Es un convenio, es un convenio de obispado, iglesias, fiscalía general, colegio de magistrados, colegio de abogados, municipios, capacitación de mediadores a través de catedráticos catalanes para hacer lo mismo que en Barcelona, que es evitar la institucionalización de los primeros. Gustavo, ¿por qué los políticos o algunos políticos le tienen miedo a la seguridad? Digo, tradicionalmente es cierto, me da la impresión, que la seguridad es una deuda de la política. Sí. Y que en la provincia de Buenos Aires eso se nota más. Algunos dicen en realidad el poder de la provincia de Buenos Aires negocia con la policía, no la conduce. Pero, hay dos escuelas en política. Pero digo, uno de los reclamos más grandes que hay es el de la seguridad. Hay dos escuelas en política. Una es la que toca un centavo del dinero de la policía y otra la que no. El que no tiene todas las oportunidades. Puede gritar, puede decir dónde está la injusticia, dónde está la narcosituación. El que toca el centavo de eso, porque pertenece a esa idiosincrasia de la política, no grita más. Dice cosas, pero no está en condiciones de hacer. Yo creo que la gente al momento de votar tiene que decir y escuchar y saber de estas cosas tan graves como las que uno dice. ¿Qué es lo que ocurre en las elecciones? Que normalmente estos no son los contenidos. Yo soy un candidato local. En tal caso, digo lo que hago en el lugar y qué es lo que en la escala de San Isidro y de muchos buenos lugares se puede trasladar a la escala grande. Igualmente el problema es global. Y además hay una situación que es el tema de área metropolitana. Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que tiene que ser tratado y tiene que haber para eso un presidente rector. Por más que Marcelo, aumente, más que aumente el intendente la cantidad de policía local, ¿la provincia acompaña o baja la cantidad de policía de los distritos? La presión tan fuerte que hicimos los intendentes que estuvimos con Policía Municipal Autónoma hizo entender a Scioli y dio una respuesta parcial que fue la de policía local. Aquellos intendentes que se ocupan, aun cuando no estábamos de acuerdo con eso, pero que se ocupan, vamos a tener la posibilidad de saturar cada vez más. Lo que quiero decirles es esto, el hecho de que funcione en San Isidro y en algún otro lado más no quiere decir que existen las islas. El 85% de los detenidos en San Isidro no son de San Isidro ni de la zona norte. Quiere decir que por más que se atienda a la cuestión social en el lugar, todos vivimos en el área metropolitana y deseamos y trabajamos el cambiar para el conjunto. La elección va a dar un orientador, un gran orientador, que ahí viene la verdadera encuesta. Y ahí es hacia donde nos vamos a inclinar todos. ¿Cambiar o continuar? Gustavo, fue un gusto. Muchas gracias. Suerte el domingo. Gracias, suerte para todos.